Cleopatra. Su nombre evoca belleza, poder y tragedia. Pero, ¿sabías que esta reina no solo fue la última faraona del antiguo Egipto, sino una de las mentes políticas más brillantes de la historia? Y lo más sorprendente es que Cleopatra vivió más cerca de nuestra época que de la construcción de las pirámides. Sí, así como lo oyes, la mujer más famosa del Nilo estaba más próxima en el tiempo a los teléfonos móviles y a Internet que a las piedras de Giza. ¿Cómo es posible? Quédate, porque hoy descubrirás la verdadera historia detrás de la última reina de Egipto. Una estratega, una diplomática y una sobreviviente en un mundo dominado por hombres. Para entender esto, primero debemos viajar en el tiempo. Cuando Cleopatra VII nació, en el año 69 a.C., Egipto ya era una civilización milenaria. Tenía más de 2500 años de historia registrada. Las grandes pirámides de Giza, esos monumentos que hoy nos parecen el símbolo eterno de los faraones, llevaban ahí, imponentes y erosionadas por el viento, más de 2000 años antes de que ella naciera. Ponte a pensar un momento para Cleopatra. Las pirámides eran ya ruinas antiguas, un vestigio de un pasado glorioso y remoto, tan lejano como para nosotros lo es la caída del Imperio Romano. De hecho, está más cerca en el tiempo de nosotros que de los constructores de las pirámides. El Egipto de su tiempo ya no era el imperio faraónico puro que imaginamos. Era una nación helenística, gobernada por una dinastía de origen griego, a los Ptolomeos, que eran descendientes directos de Ptolomeo I, uno de los generales más cercanos de Alejandro Magno. Ellos habían gobernado Egipto durante casi 300 años, fusionando la cultura griega con las tradiciones egipcias, pero siempre manteniendo su identidad helénica. Cleopatra fue la culminación de esta dinastía, una mujer que entendió perfectamente los dos mundos en los que vivía. Cleopatra subió al trono en el año 51 a.C. Tenía apenas 18 años, en un mundo antiguo donde las mujeres rara vez gobernaban, y mucho menos en solitario. Ella fue completamente distinta. No era solo la figura exótica y hermosa que el cine y la literatura nos han vendido. Era, ante todo, una intelectual y una estratega política. Era increíblemente culta. Hablaba al menos 7 idiomas, incluyendo el egipcio antiguo, algo que, curiosamente, ninguno de sus antecesores griegos se había molestado en aprender. Esto le permitió conectar directamente con su pueblo, sin necesidad de intérpretes, ganándose su lealtad. Además de su don para los idiomas, conocía las matemáticas, la filosofía y la astronomía. Cleopatra no usaba solo su belleza como arma, su inteligencia era su principal herramienta de poder. Cuando su padre, Ptolomeo XII, murió, el país quedó en una situación muy delicada y dividida. Según la costumbre egipcia y el testamento de su padre, Cleopatra debía gobernar junto a su hermano menor, Ptolomeo III, quien también era su esposo. Pero la corte estaba llena de intrigas. El joven rey, que solo tenía 10 años, fue fácilmente manipulado por sus consejeros, quienes veían a Cleopatra como una amenaza a su poder. La expulsaron del trono y la obligaron a exiliarse. Fue en ese momento de crisis cuando Cleopatra demostró su verdadero temple. En lugar de rendirse, buscó una alianza que cambiaría el rumbo de la historia. Fijó su mirada en Roma y en el hombre más influyente de la época, en Julio César. La forma en que se presentó ante él es legendaria. Sabiendo que sus enemigos controlaban los accesos a Alejandría, Cleopatra logró entrar en la ciudad oculta dentro de un rollo de alfombra, que fue desenrollado directamente a los pies de César de Imes. Este audaz movimiento no solo sorprendió al general romano, sino que le demostró su ingenio y determinación. Lo que vino después fue mucho más que una simple aventura romántica. Fue una alianza política estratégica. Con el apoyo militar de Roma, Cleopatra recuperó su trono y consolidó su poder en Egipto. De su unión con César nació Cesarión, su hijo, a quien proclamó como el último faraón legítimo de Egipto. Pero Cleopatra sabía que el poder de Roma no dependía de un solo hombre. Cuando Julio César fue asesariado en Roma, el mundo se sumió de nuevo en el caos. Y ella
tuvo que moverse rápido. Su siguiente jugada fue acercarse a uno de los nuevos hombres fuertes de Roma, Marco Antonio. La historia de Cleopatra y Marco Antonio es una de las más famosas de todos los tiempos, una mezcla épica de política, ambición y un amor arrollador. Juntos soñaron con un futuro grandioso, al restaurar la grandeza de Egipto y crear un vasto imperio oriental, con Alejandría como su capital, que pudiera rivalizar e incluso superar a Roma. Gobernaron juntos desde Egipto, desafiando abiertamente la autoridad romana. Pero sus enemigos en Roma, encabezados por el astuto y frío Octavio, el sobrino y heredero de Julio César, no iban a permitirlo. Octavio utilizó la relación de Marco Antonio con Cleopatra como propaganda, acusándolo de traicionar a Roma por una reina extranjera. La guerra fue inevitable. El destino de su imperio se decidió en la batalla naval de Accio, en el año 31 a.C. En un enfrentamiento masivo y caótico, las fuerzas de Marco Antonio y Cleopatra fueron derrotadas por la flota de Octavio. La derrota fue total. Perseguidos hasta Alejandría, sabían que el final estaba cerca. Ambos decidieron no caer prisioneros y ser humillados en un desfile triunfal por las calles de Roma. Según la historia, Marco Antonio se quitó la vida creyendo que Cleopatra ya había muerto. Poco después, Cleopatra, tras asegurarse de que su hijo Cesarión estuviera a salvo, también lo hizo. La tradición cuenta que se dejó morder por una cobra egipcia, el áspid, un símbolo de la realeza divina, asegurando así una muerte digna de una reina. Con su muerte, Egipto perdió su independencia después de 3000 años. Se convirtió en una provincia más del Imperio Romano y el granero personal del emperador. El sueño de un imperio oriental se desvaneció, pero el mito de Cleopatra apenas comenzaba a nacer. Durante siglos, la propaganda romana y después la literatura y el cine la describieron principalmente como una femme fatale, una hechicera, una reina seductora que llevaba a los hombres a la perdición. Pero hoy, los historiadores la reconocen como lo que realmente fue: una líder brillante, políglota, una hábil estratega y un poderoso símbolo de resistencia femenina en la historia antigua. Una mujer que no solo conquistó a los hombres más poderosos de su tiempo, sino que jugó al complejo juego del poder con una inteligencia y una valentía que aún hoy nos asombran. Así que la próxima vez que pienses en Cleopatra, recuerda esto: ella murió hace poco más de 2000 años, pero las pirámides de Giza ya tenían casi 2500 años de antigüedad cuando ella nació. Eso significa que Cleopatra está más cerca de nosotros en el tiempo que de los faraones que levantaron esas maravillas. La historia no es una línea recta y lejana, es un espejo que a menudo refleja nuestra propia ambición, nuestra inteligencia y nuestro eterno deseo de trascender. Y Cleopatra, sin duda, lo logró. Fue la última reina de Egipto, pero la primera en desafiar al tiempo. Si te apasionan las historias reales que superan cualquier ficción y quieres descubrir más misterios que el pasado aún guarda para nosotros, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Gracias por acompañarnos en este viaje. Nos vemos en la próxima historia.